Carísimos hermanos, paz a vosotros. Damos gracias a Dios por regalarnos una vez más el grande privilegio de poder estar reunidos en la casa de oración en este día, mitad de la semana, día miércoles, ¿verdad? Un día que la iglesia del Señor tenemos por costumbre venir a celebrarle culto a nuestro Dios eterno. Y como bien decía el salmista, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así es de que, hermanos, bienvenidos sean. Vamos a aprovechar este momento para poder meditar en la palabra del Señor. Quiero que abramos nuestra escritura, leamos ahí lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo número 14, Hebreos capítulo número 12 y el versículo número 14. Vamos a abordar este tema que es de vital importancia para nuestras vidas espirituales. Hebreos capítulo 12, versículo número 14 dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a hacer una oración. Le pido que me acompañe de rodillas. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta tarde. Nos hemos reunido este puñado de hijos tuyos para poder celebrar este culto a ti, Señor, que te mereces toda honra y toda gloria. Esperando, Padre, que disimules nuestras faltas, nuestros yerros, nuestras ofensas que hemos cometido delante de ti. Y concédenos, Padre, que la alabanza que te damos, el culto que rendimos a tu nombre, sea agradable delante de tus ojos. Pasa por alto, Señor, nuestras imperfecciones y bendícenos en esta hora. Padre, en este momento vamos a meditar en tu palabra y, como siempre, deseamos que seas tú el que nos hables y no el hombre, para que de esa forma podamos edificarnos y podamos, Señor, crecer en nuestra vida espiritual, podamos superar aquellas cosas que en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida no puedan estar bien. Ayúdanos, Padre, a poder ser buenos receptores de tu palabra, pero aparte de ello, Señor, también que podamos ser hacedores de ella. Bendice a todos tus hijos que están acá presentes, como también a nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión, y así permítenos edificarnos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanos. Vamos a ver en esta hermosa tarde, hermanos, el tema titulado ¿quiénes verán al Señor? Esa es la pregunta que hoy vamos a tratar de contestar con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quiénes verán al Señor? Bueno, dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 7, dice: y todo ojo le verá. Y aún dice hasta los que le traspasaron. Así dice, ¿verdad? Dice Apocalipsis 1 versículo 7: y todo ojo le verá, y aún hasta los que le traspasaron. Entonces la pregunta: ¿quiénes son los que van a ver a Dios? Ahí dice la palabra que todo ojo le verá, dice, aún hasta los que le traspasaron. Y cuando allí el revelador en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 nos dice de que aún hasta los que le traspasaron, no se refiere a aquellos que cuando Jesús estaba en el martirio, allá en el Gólgota, allá en la cruz del Calvario, estaban ahí, ¿verdad? Incluso dice que hubo uno que cuando Jesús hubo suspirado, dice que traspasó una lanza, dice, en su costado. No se refiere a esos. El Señor, el Señor, cuando dice ahí en Apocalipsis, aún hasta los que le traspasaron. Porque traspasar al Señor no significa, o no debemos de entender únicamente que se refiere a aquellos que le dieron muerte, sino a aquellos que
habiendo conocido la voluntad de Dios, a veces traspasamos la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Dice ahí Apocalipsis, aún hasta los que le traspasaron van a ver a Dios. Pero la pregunta es, ¿verdad?, ¿de qué forma le van a ver lo que le traspasaron? Y la pregunta también podría ser, ¿soportarán poder ver al Señor, hermano, habiendo hecho lo contrario a la voluntad de Dios? Esas son las preguntas que debemos de entender, ¿verdad? Y debemos de saber contestar a la luz de la palabra del Señor. ¿Habrá de soportar el hombre ver a Dios, hermanos, habiendo traspasado la voluntad de Dios? Leamos por favor lo que dice Isaías. Vamos a revisar ahí Isaías capítulo número 2. Veamos lo que dice el profeta al cual se le conoce como el profeta mesiánico. Escribió aproximadamente unos 600 años antes de Cristo y se le llama el profeta mesiánico porque es el que abordó muchas profecías que tenían que ver con el Hijo de Dios. Pues este profeta Isaías, hermano, nos habla acerca de qué será de aquellos hombres que traspasaron la voluntad de Dios y que vean al Señor Jesús que viene a esta tierra por segunda vez. Dice aquí, hermanos, el versículo número 17. Dice ahí, mire, voy a leer desde el verso 12. Si me trae un poquito de agua, hermano, por favor. Dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, y dice, sobre todo soberbio, y sobre todo altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dice ahí el versículo 14, el verso 15, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Verso 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. Y dice el 19, y se meterán, dice, ¿a dónde dice que se meterán? En las cavernas de las peñas y en las hendiduras de ¿qué dice ahí, hermanos? Y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de ¿quién dice? Por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de ¿qué dice? De su majestad, dice, cuando Él se levante para castigar, dice, ¿a qué, hermanos? A la tierra. Fíjese qué interesante. ¿Quiénes verán a Dios? Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, y aún hasta los que le traspasaron. Y entendimos que traspasar al Señor no es, hermano, no es una referencia a los que le dieron muerte ahí en la cruz, sino aquellos que, habiendo conocido la voluntad de Dios, ¿qué hicieron? La traspasaron. Si el día que Cristo Jesús venga, hermanos, aquellos que no hicieron la voluntad de Dios estén con vida, la palabra dice que le van a ver. Pero hermano, le decía, ¿habrán de soportar la presencia del Señor? ¿Habrán de soportar estar delante del Señor, verle a Él, hermanos, con ese poder y esa gloria que Él vendrá? Aquí dice el profeta Isaías en el versículo 19 que hemos leído, que los soberbios, los altivos, aquellos hermanos que no hicieron la voluntad de Dios, se meterán, dice, en las cavernas de ¿qué dice? De las peñas. O sea que esto nos lleva a entender, hermanos, que los que le traspasaron, los que no hicieron la voluntad de Dios, en lugar de querer tener ese encuentro con el Señor, mejor ¿qué es lo que van a hacer, hermanos? Van a huir y van a buscar ¿dónde? Esconderse. Tanto así que el texto dice que se meterán, dice, en las cuevas. Eso quiere decir caverna, ¿verdad? En las cavernas de las peñas. Allí dice que se meterán, y en las aberturas de ¿qué dice? De la tierra, es decir, en cuevas, huyendo, dice, de la presencia del Señor, dice, por el resplandor de su gloria, de su majestad, cuando Él se levante, dice, para castigar ¿a quién? Dice, a la tierra. Y dice el verso 13, aquel día arrojará el hombre, dice, ¿a quiénes? A los topos. ¿Quiénes son los topos, hermano? Son esos animalitos que viven ¿a dónde? En las. Pero como el hombre, cuando el Señor se manifieste, ¿verdad?
por no haber hecho la voluntad de Dios, dice que se van a esconder. ¿A dónde dice? En las cavernas de las piedras. Se van a esconder, dice, en las cavernas de ¿qué dice? De la tierra, o dice ahí, en las aberturas de la tierra. Allí dice que se van a esconder y van a expulsar, dice ahí el verso 20, ¿a quiénes? A las cotuzas, dice la hermana, ¿verdad? Van a expulsar de ahí, dice, a los topos, a esos animalitos, ¿verdad? Que viven ¿a dónde? En las cuevas, a los cuzucos, decía otro hermano, ¿verdad? Porque los animales, ellos viven en las cuevas. Dice, van a expulsar a los topos y a quienes más, dice, a los murciélagos. Ahí a los murciélagos que viven en ¿qué? En los lugares oscuros, en las cuevas. Van a expulsar, el hombre los va a expulsar ahí, porque va a huir de la presencia temible del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le va a ver, pero que vayan a soportar todos, hermanos, la presencia del Señor. Eso sí es otra, esa es otra cosa muy aparte. Ese ya es otro asunto, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra que los hombres van a buscar cómo escapar de la presencia del Señor. Entonces quiere decir, hermanos, que si bien es cierto que todos los hombres le van a ver, aún hasta los que le traspasaron, pero no todos van a poder soportar la presencia del Señor. No todos van a poder soportar, hermano, el resplandor de la gloria con la cual el Hijo del Señor aparezca por segunda vez a esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que es necesario que usted y yo procuremos con todas nuestras fuerzas seguir los requisitos que el Señor establece en su palabra divina, para que podamos ver al Señor y poder, hermanos, gozarnos cuando Él venga por segunda vez a esta tierra. Y poder, hermanos, tener esa complacencia, ese gusto, ese regocijo de poder ver ¿a quién? Al Señor cuando venga por segunda vez a esta tierra. ¿Quiere usted tener esa dicha, hermana? De poder ver al Señor y poder gozarse delante de Él. Yo solamente me proyecto, hermanos, cuando uno está pequeño. Cuando uno está pequeño y que está uno a los cuidados de los papás. Está uno a los cuidados de los padres. Y los padres se van a trabajar cada mañana y le dejan a uno tareas que hacer, ¿o no es cierto? ¿O nunca le dejaron a usted tareas sus padres, hermanos? ¿Verdad que sí? Nos dejaban tareas, ¿verdad? Y hijo, usted va a ir a estudiar de tal hora a tal hora, luego va a llegar a la casa y va a hacer esto, y luego va a hacer lo otro, y luego va a hacer lo otro, y le dejaban cositas que usted tenía que hacer. Y yo me acuerdo que cuando no hacía lo que mi mamá me decía, ay, hermano, ¿verdad? ¿Para qué le cuento? Pues, ¿verdad? Si yo me agarraba una gran preocupación, hermano, porque yo decía, ya va a venir mi mamá y no he hecho lo que me dijo que hiciera. Hoy sí me va a castigar. Y de repente pensando eso estaba, cuando de repente la veía que asomaba y ahí viene. ¿Y saben qué hacía yo? Yo mejor me salía de la casa y me iba a esconder por allá. Y ella solo me miraba. ¿Y por qué te escondes?, me decía. ¿Y por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué no has hecho lo que te mandé? Y bueno, y a veces se hacía la que no nos veía, aunque nos veía, se hacía la que no nos veía. Y ya cuando estaba oscureciendo, y ahí te vas a estar, pues me decía yo, a veces escondido en las matas de huerta, ¿verdad? ¿Y qué se habrá hecho Gerson? Y uno, hermanos, cuando no había hecho lo que los padres le mandaban a hacer, hermano, uno sentía aflicción, saber que iban a llegar y que le iban a pedir cuentas si uno había hecho lo que le habían pedido hacer. Sentía miedo, ¿o no le pasó a usted eso? Pero cuando usted se portaba bien, hermano, pero cuando usted se portaba bien, que usted hacía todo lo que su mamá, lo que su papá le había dejado de hacer, ay, hermano, si solo veía que su mamá aparecía, ¿y qué hacía, hermano? Hasta salía a encontrarlo, ¿no es cierto? ¿O me equivoco?
¿O no hacían así ustedes, hermana? Hermana Esther, ¿no hacía así usted? Ah, ¿verdad que sí? Hasta salía a encontrar a la mamá, a abrazarla, ¿verdad? Y a todo eso. Pero cuando se portaba mal, ¿qué pasa? Ay, a esconderse, a correr, ¿verdad? Ay, no, ojalá que no venga todavía, decía, ¿verdad? Hermanos, eso es así. Cuando nosotros no hemos hecho lo bueno ante los ojos de Dios, tenemos temor presentarnos delante de Dios. Y eso lo vemos desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva allá en el jardín del Edén? Allá fue puesto Adán y Eva en el jardín del Edén. Y Dios le dio instrucciones a Adán y a Eva, ¿o no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? De todos los árboles que están en el huerto, puedes comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no lo vas a comer, porque el día que de él comiereis, ciertamente, ¿qué le dice? Ciertamente morirás. Y allí, hermano, con indicaciones bien precisas de parte del Señor para con Adán y Eva. Un día llegó el diablo, llegó el tentador y empezó a ¿qué, hermanos? A seducirlos para que traspasaran la voluntad de Dios. Y ahí dice la Escritura que Adán y Eva comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Y vamos a ver qué pasó. Fíjense que según la Escritura nos da a entender, hermanos, dice, hermanos, que el Señor, hermano, todos los días, a la caída de la tarde, al aire del día, dice por ahí Génesis capítulo 3, versículo número 7, por ahí así, dice que a la caída al aire del día, es decir, a la caída de la tarde, el Señor bajaba todos los días. ¿Y para qué bajaba? Para tener ese encuentro ¿con quién? Con Adán y Eva. Qué bonito haber sido en el principio, ¿verdad? ¿No imagina usted, hermano William, que el Señor bajando todos los días a platicar con Adán y Eva? Qué bonito habrá sido, ¿o no? ¿No creen ustedes que ha de haber sido bonito? Maravilloso, bonito ha de haber sido. Y yo me imagino que Adán y Eva, mientras estaban en la voluntad de Dios, hermano, ¿qué pasaba? No, hombre, Adán salía, ahí viene ya mi Señor, ahí viene ya mi Señor a recibir ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Que bajaba a la caída de la tarde o al aire del día. Ahí dice, ¿verdad? Aquí dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el cuerpo, al aire de ¿qué dice? Al aire del día. ¿Y qué es lo que hicieron, hermano? Se escondieron. Eso indica, hermanos, que realmente, aunque Dios quiere que todos los hombres vean, aunque el Señor quiera que todos los hombres le vean, no todos pueden resistir su presencia cuando no han hecho la voluntad de Él. Cuando todos no han hecho, cuando no han hecho lo correcto ante los ojos del Señor. Ni siquiera la voz del Señor, hermanos, ni siquiera la voz del Señor pudieron resistir. Porque ahí dice, hermanos, y se escondieron, y escondióse el hombre y su mujer, dice, de la presencia de quién, hermano. Así como los hombres van a hacer cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra con poder y gloria. Dice que se van a esconder, dice, ¿a dónde? En las cavernas, ¿de qué dice? De las rocas. Y en las aberturas, ¿de qué dice? De la tierra. Y van a expulsar a los animalitos de las cuevas, de los que viven en la oscuridad, ¿verdad? Porque van a huir de la presencia de ¿quién? De la presencia de Dios. Es que cuando el hombre traspasa la voluntad de Dios, eso mismo lo hace. Que aunque el Señor quiera tener ese encuentro con él, ¿qué pasa? No puede. ¿Por qué? Porque no puede resistirse ante la presencia de un Dios que es santo, ¿o no es cierto, hermano? De un Dios que es puro, que es bueno. Entonces, no sé si me estoy dando a entender en el mensaje. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, comprendamos, y que entonces nos preocupemos por seguir los lineamientos que Dios ha establecido en su palabra, para que cuando Él venga podamos sentir regocijo al verle que Él viene, porque la palabra dice que Él viene en las nubes, dice, y todo ojo, ¿qué dice? Y todo ojo le verá.
¿verdad? Todo ojo le verá. Entonces, ¿quiénes verán a Dios? ¿Qué requisitos hay que seguir para poder verle con aquella alegría, con aquel regocijo, con aquella grande felicidad? Y hay que ponerle, hermanos, ¿qué? Cuidado a esto, porque a veces pueden hacer cosas, hermanos, pueden hacer cosas que nosotros las veamos insignificantes, nosotros las veamos sin importancia, y que al final nos pueden ser un obstáculo para poder, hermanos, de verdad converger en ese momento especial cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra. Y fíjese que el escritor a los Hebreos, allí en el texto que hemos leído del capítulo número 12, el versículo número 14, nos habla de algo contra lo cual tenemos que luchar nosotros, porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos falta de paz entre los unos y los otros, ¿o no es cierto? Y fíjese que a veces no le damos importancia, no le damos el valor que esto se merece, y no nos damos cuenta que esa es una condición que el Señor pone para que usted y yo podamos verle y podamos tener, hermano, esa plena comunión con Él, ¿verdad? Podamos tener ese gozo cuando Él venga por segunda vez. Y dice ahí el escritor, ¿verdad? Seguid la paz, dice ahí, ¿verdad? Seguid la paz. Y esa paz, dice, la deben de seguir ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Dice que debe de seguirla, hermano. Con todos, mire. Ay, hermano. ¿Y cómo vemos eso a veces? A veces eso se nos pone un poco cuesta arriba, ¿verdad? Porque encontramos dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestra comunidad, con quienes nos relacionamos, personas demasiado difíciles, personas demasiadas complicadas, personas con las que a veces uno dice, no, con este tipo de personas no se puede tratar. Entonces, con este tipo de personas es por demás, ¿verdad? Es mejor no tener trato con ellos, ¿verdad? Y aparte de eso, guardamos dentro de nuestro corazón resentimientos, guardamos dentro de nuestro corazón rencores, guardamos dentro de nuestro corazón rencillas. Y eso, hermanos, eso es gravísimo ante los ojos del Señor. Dice, sigan la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué le parece a usted? Esa condición que el Señor pone. Yo tengo que tener paz con Nahum, así como también tengo que tener paz con mi hermana Edith, y tengo que aprender a tener paz ¿con quiénes? Con todos, con todos. Y cuando habla de paz, hermano, está hablando de que en mí no debe de haber absolutamente nada, hermanos, que venga a atrofiar mi relación entre el uno y el otro. A eso se refiere el Señor cuando dice que tengamos paz. Y como eso, hermanos, siempre ha sido un problema para los seres humanos, porque todos, hermanos, quieras o no, ¿verdad? Tenemos muchas veces enraizada, hermanos, ese orgullo, esa falta de mansedumbre, que no queremos soportar el agravio de los demás. Y por eso mismo es que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses. Mire usted cómo dice Colosenses, capítulo número 3, por favor, revise ahí. Colosenses, capítulo número 3. Y vamos a leer, hermanos, estos textos que son muy, muy bonitos. Dice Colosenses capítulo número 3 y el versículo número 12, dice de esta manera: vestíos pues, dice, como ¿qué dice ahí? Como escogidos de Dios. Y empieza a decir santos y amados, de entrañable, ¿qué dice? De entrañable misericordia, de entrañable misericordia. Y dice, de benignidad. ¿Y de qué más dice? De humildad. ¿Y de qué más? De mansedumbre. ¿Saben que para poder consolidar en nuestro corazón la paz con todos, hermanos, son necesarios todos estos elementos? En primer lugar, estar vestidos como escogidos ¿de quién?
Nosotros podemos, bueno, y usted, hermana, hermano, no tiene paz con la hermana, no tiene paz con el hermano, que no es usted una escogida de Dios, que no es usted un hijo de Dios, que no ha entendido usted todavía el mensaje del Señor. Porque el Señor es claro, hermano, en sus enseñanzas, en el sermón del monte, Él expresó y dijo: miren, si alguien te ultraja, tú en lugar de ultrajarlo, ¿qué es lo que debes de hacer? Dice, bendícelo. ¿Verdad que sí dice o no dice así, hermano? Sí, eso dice el Señor. Pero muchas veces nosotros, porque alguien nos hizo algo, nosotros decimos: ya no le voy a hablar, mejor de lejitos con esta persona. Y fíjese que muchas veces decimos: no le guardo rencor, pero no le hablo. Fíjese qué tremendo los comportamientos que a veces nosotros adoptamos. Y fíjese, y muchas veces, aunque querramos ocultar nuestras diferencias, aunque querramos ocultar, hermanos, hermanos, digamos, los roces que existen entre uno y otro, es bien difícil, hermano, porque se deja ver cuando empezamos a saludarnos los unos a los otros. Es que cuando usted tiene paz con todos, usted empieza desde aquí, ¿verdad, hermano? Paz, hermano, y aquella paz que se siente dentro de nuestro. Y alguien puede decir: no, es que eso es interno, solamente Dios conoce el corazón, y eso es cierto. Pero acuérdese que de la abundancia del corazón, dice, habla. Y hay cosas que por más que las querramos ocultar, o aunque alguien diga: no, es que mire, yo soy simple. No, no es cierto. Porque hay con quienes que sí usted trata de una mejor manera. Y fíjese que bien cabal se le ve su disgusto que tiene con fulana o con fulano. Hace poco me dice mi hermano Will, ¿verdad? Me dice usted ¿tiene algo contra él? Me dice. Y le digo: no, le digo yo, no. Fíjese que no tengo nada. No tengo nada, gracias a Dios, no. Lo que pasa es que nunca nos hemos dado la oportunidad de tratarnos, de hablarnos, de ¿cómo se llama? De relacionarnos demasiado. Porque a veces así somos, hermanos. Si a veces no nos hablamos nosotros, no porque tengamos algo contra él. Por ejemplo, mi hermano William, yo nunca lo he tratado. Y él tal vez puede tener un concepto hacia mí, pero él puede sentir con claridad en su corazón que cuando yo llego y le doy la paz, y él dice: no, este hermano tiene paz conmigo. Y él puede sentir que aunque yo no tengo un trato con él, o yo no tengo un trato con quien sea, pero cuando yo lo saludo, se siente esa paz, ¿o no es cierto? Se siente, hermano. Pero cuando no, hermano, si realmente se deja ver la marcada distancia que existe entre uno y otro, la indiferencia con la cual nos tratamos los unos a los otros. Mire, vístanse como escogidos de Dios. Y dice ahí el apóstol: y amados de entrañable misericordia, de benignidad, y dice ahí de humildad, y dice ahí de mansedumbre. Esta palabra es muy amplia en su significado, porque muchas veces nosotros la confundimos con la humildad, y son cosas totalmente diferentes la una de la otra. La mansedumbre es tener control ¿en qué? Contra la ira. Contra la ira. ¿Cómo reaccionamos ante el agravio, ante la ofensa que alguien nos hace? Esa es la mansedumbre. Dice aquí, mire, dice mansedumbre es saber soportar el agravio, es saber soportar la ofensa, el daño, el trato que los demás hacen el maltrato que los demás hacen hacia mi persona. Y dice de mansedumbre, y agrega de paciencia. De paciencia. Le digo, para tener paz se necesita todo esto, ¿no es cierto? Yo siempre les cuento a los hermanos de unas hermanas que muy hermanas, pero que realmente, hermano, digo yo, qué amor más entrañable el que tienen estas hermanas, porque las había visto de repente discutir y entrar en ¿qué, hermanos? En contrariedades ahí, ¿verdad? En roces, pero así, ¿verdad? No, mujeres, que así no son las cosas.
Y la otra, ay, vos que en todo querés tener la razón. Y así pues, palabras, ¿qué, hermanas? Bastante fuertes, ¿verdad? Pero de repente salía la otra y le decía, pero aunque no estemos de acuerdo en esto, le decía, aunque diferenciemos en nuestra manera de ver estas cosas, te amo, mujer. Y la abrazaba y hasta le daba un beso. Dios sabe que te amo. Y esto que nos hace diferentes, o esto que no lo estamos viendo igual, esto no va a cambiar. ¿El qué? Mi amor hacia ti. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos, que nosotros, hermanos, adoptemos. Dice aquí, mire, de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice ahí el verso 13, soportándose unos a qué, unos a otros. Para tener paz se necesita eso, ¿o no, hermano? Sí, claro que sí. Por eso es que el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo, miren, si ustedes no se hacen como uno de estos, ¿qué dijo? Como esto, dice que les puso a un niño delante de ellos, ¿verdad? Y les dijo, si ustedes no se hacen como uno de estos niños, no van a poder entrar. ¿A dónde? Les dice, no van a poder entrar al reino. Y es que qué bonito fuera, hermanos, tener digamos, el corazón de un niño, ¿verdad? Porque un niño no es rencoroso. A veces los niños hasta le dicen a la mamá, ya no te quiero, mamá, le dice, cuando le ha dado. ¿O no es cierto? Pero ya al ratito, ¿qué, hermana? Mamá chula, le dice, papito lindo, ¿verdad? Perdóname, le dice, sí te quiero, le dice, ¿verdad que sí? Le dice, ¿o no? Fíjese qué bonito es tener el corazón de un niño, ¿verdad? Pero es que Jesús dice, si no se hacen como este niño, no van a poder. Y dice él aquí, soportándose unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice él? De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y saben, la clave de la paz, hermanos, que nosotros podemos tener con los demás está en el perdón, ¿o no es cierto? Porque la falta de perdón es la que nos lleva a perder la paz entre nosotros. Eso es todo, hermano. No es porque la hermana sea como es, no, es la falta de perdón. Eso es todo. Y volvemos al caso que ha estado rebotando en estos mensajes de los días miércoles anteriores. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús perdió la paz con Judas, hermano? ¿Verdad que no la perdió? ¿Sí la perdió, hermano? Nunca la perdió, él siguió, hermano. ¿A qué vienes, amigo? Le dice, ¿verdad? Fíjese, qué bonito, ¿verdad? De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, dice, oiga bien, el verso 15, y la paz de Dios la paz de Dios dice, ¿qué dice, hermano? Gobierne, ¿a dónde? En vuestros corazones, en vuestro ser. La paz de Dios gobierne en vuestro ser. Y dice luego, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y qué importante el punto que el apóstol Pablo toca aquí, ¿verdad? La paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Y dice ahí, ¿verdad? A la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. ¿Qué es lo que debe de predominar entre la iglesia? La paz de Dios, hermanos. Y si no hay eso, dice ¿qué? Dice el escritor a los Hebreos, dice, seguid la paz con todos. Ese es el otro punto, el otro requisito, la santidad. Pero el punto es la paz, sin la cual nadie, oiga, y si lo va a ver, pero va a salir corriendo, hermano, ¿o no? ¿Me entiende o no? No me voy a entender. Sí, lo va a ver, pero va a salir, mire,
a esconderse, a sacar a los topos, a sacar a los murciélagos, ¿sí? A esconderse en las cuevas, en las hendiduras de las peñas. ¿Quisiera usted correr o salir al encuentro del Señor, hermano? Hay que procurar, hermanos, tener ese gozo, ¿verdad? Y la clave está en tener la paz, ¿o no? Tener en paz con todos nuestros hermanos. Sigan la paz. ¿Es fácil eso o no es fácil? ¿Es difícil o no es difícil? ¿Es difícil, hermano? No, pues está difícil, ¿verdad? Está difícil, decía. No, uno es el que lo hace difícil. Uno es el que le hace difícil. ¿Y sabe cuándo es que más difícil se siente? Cuando uno no ha hecho morir el viejo hombre, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando uno no ha hecho morir el viejo hombre. Cuando uno ha hecho morir el viejo hombre, hermana, ni disculpa le han pedido a usted y usted dice, no, pero yo lo he perdonado, y como muestra de ello, en lugar de corresponderle con un mal, aquí le voy a hacer mire qué bonito, ¿verdad? Es actuar de esa manera. Bueno, ahí está el requisito, que es: ¿quiénes verán a Dios? Los que siguen la paz y los que siguen también la santidad. Ahí está, seguir la paz y la santidad. ¿Qué es? Es apartarnos de todo aquello que es malo ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de nuestro Dios. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es todo. Romanos 12, ¿verdad? Ahí habla el apóstol de que no debemos de ser vencidos. ¿Por qué dice? Por el mal. Antes debemos de vencer el, ¿qué dice? El mal con el bien. Y dice, no os venguéis los unos a los otros, dice ahí, ¿verdad? Sí, porque él dice, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Ahí lo dice, Romanos 12, ¿verdad? Ahí está ese escrito muy interesante, ¿verdad? Donde el apóstol remarca ese aspecto que es necesario, hermanos, que nosotros tratemos de aplicarlo. Si es posible, por ahí esa parte es bien importante. En cuanto dependa de nosotros, estad en paz, dice, con todos. O sea, allí sí, hermanos, como que no hay excusa, ¿verdad? Allí sí no hay excusa. Porque ya no depende de que el otro tenga paz, sino que depende de quién, dice, depende de nosotros. Y dice, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz, dice, ¿con quiénes? En cuanto dependa de nosotros, dice ahí, ¿verdad? El verso número el 18 es, ¿verdad? Sí, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de... Entonces el propósito lo debemos de hacer nosotros, personalmente. No, yo tengo que tener paz con mi hermano, yo tengo que tener paz con mi hermana. Aunque ella me esquive, aunque ella me evada, yo, hermana, paz hermana, ¿verdad? Paz mi hermano, paz mi hermana, paz mi hermano, y tratar de mantener la paz y tratar de buscar el que esa buena relación, aunque aquella persona no. Inclusive allí más abajito dice, ¿verdad? Dice, mire, no venguéis los unos a los otros, dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere, dice, hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, dice, ¿qué? Ascuas de fuego amontonar. Entonces, la última recomendación basada en estos textos es de que si usted ve que hay alguien, alguna hermana, algún hermano con el cual usted no tiene una buena relación, usted procure la paz con él. Y dice, dice, si tuviera hambre, ¿qué es lo que hay que hacer? Dale. Si tuviera sed, dale de beber. Hazle un bien, es lo que quiere decir el apóstol, ¿verdad? Tratemos de estimular esa paz, tratemos de estimular esa armonía. ¿Cuántas veces usted ha llamado a alguien y le ha dicho, mire, venga, quiero que nos tomemos un cafecito, o quiero que nos comamos algo bueno, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad?, compartir con usted. Y algo así hurañita, ¿verdad?
¿Y qué quiere? Pues le va a decir así, como que no queriendo, ¿verdad? No, véngase, hombre, yo quiero ver a que de hace días he querido que compartamos un momento. Uno bien siente cuál es aquella persona con la cual uno no, hermano, uno no siente que haya una paz, ¿ver? Tratemos de buscar a esa persona, busquemos a ese hermano, busquémoslo. Ascuas de fuego, ¿qué dice? Amontonar. ¿Qué cree usted que serán esas ascuas de fuego? Lo va a hacer sentir vergüenza y va a decir, vaya, dice, yo pensando mal de la hermana, yo no queriendo tener relación con ella, relacionarme, y miren ella, mire con lo que me salió, qué bonito es así. Ahora si ya ni así quiere, pues ya eso ya es problema de quién, hermanos. Ese ya es problema de la otra persona, pero nosotros habremos de salido de aquello. Pónganse en pie, hermanos. Muchas gracias por la atención de cada uno. Espero de que la enseñanza de esta tarde sea de mucha bendición para cada una de nuestras vidas espirituales. Paz a vosotros, hermanos.